¿Le gusta la idea, Felipe, de más rebaja de precios más rebaja de penas a los presos? Pues Néstor, la verdad es que deberían estar pensando en cómo acabar con la informalidad de los trabajadores colombianos, porque es que mirando las últimas cifras del DANE, la informalidad va en el 84 o es del 84%. Entonces, ¿por qué no se preocupan más bien por crear empleos formales, Claro. justos, bien pagados, bien remunerados, en vez de estar pensando en cómo resocializar a unos delincuentes, que lo primero que habría que hacer es empezar por construir cárceles, porque es que ¿dónde van a ser los pantalones y los jeans? Los presos, Néstor, padre, en las cárceles claro, tienen que trabajar. sin duda. Es decir, ¿qué hace un preso en una cárcel? Yo creo en la función de resocialización creo que hoy no es obligatorio de los eso. presos. Yo creo en la resocialización. Me parece que esa es una de las funciones de las cárceles. Pero no creo que esta estrategia por sí sola, así planteada, logre mayor cosa. Eso es realmente, sería como mi análisis. Creo que así los presos tienen que trabajar. Néstor, y no hay claro nada que los presos seguramente tienen que estar dedicados a funciones productivas. Hoy lo que muchos hacen, Néstor, es tener un celular y llamar a hacer extorsiones a la gente. Claro. Y les llaman a usted, oiga, consígnenos 100.000 pesos a esta cuenta porque si no le pasa esto, y se accidenta un familiar y empiezan a enredar a la gente, y a eso Néstor, se dedica mucha gente hoy en las cárceles. Sí. Justamente, ¿y por qué no los ponemos a hacer más bien algo en que no sigan delinquiendo, sino que produzcan? Es que, Néstor, no hay nada más formativo, resocializador que producir y trabajar legalmente. ¿Y quién se opone a que los presos trabajen, Luis Ernesto? Nadie se opone, evidentemente, y entonces no entiendo por qué se oponen a esta propuesta. No, es que puede ser, por ejemplo, otra La propuesta no es que trabajen, es a sino cambio del beneficio. de la reducción. Mire, él da el dato, Néstor, dice 2.600.000 pesos vale un preso mensualmente en Colombia. Una fórmula, escuche Luis Ernesto, porque él cita el caso de El Salvador. Una fórmula puede ser, por ejemplo, que no sea para redimir penas, sino para pagar su manutención, que ellos generen, como en El Salvador, por ejemplo, los uniformes para los niños de colegios públicos, o que arreglen las vías, pero no necesariamente a cambio de que hagan uniformes para niños, me gusta que hagan uniformes para niños, me gusta que siembren alimentos, me gusta que incluso trabajen en una fábrica donde se produzcan carros o lo que sea, maravilloso. ¿Para qué? No solo para que produzcan, porque efectivamente es que si ellos no producen, los que estamos pagando su alimentación y su manutención somos todos nosotros. Entonces, que produzcan es deseable, pero además, insisto, no hay nada más formativo y resocializador que ser productivo, que trabajar legalmente. Entonces creo que aquí el problema no es la propuesta como tal del senador o la iniciativa, sino la forma en que se está planteando. De pronto 3 días a la semana y 2 de beneficios demasiado. 3 por 2 debería ser 4 días de trabajo a la semana y 1 de beneficio. 2 días de reducción de pena, es la fórmula. Claro, y que sea entonces 4 días trabajados, 1 de beneficio, y que además se diferencia, así como hay delitos que no pueden tener reducción de la pena por las características. ¿De cuáles delitos, Luis Ernesto? Yo creo que va a ser clave. Hay unos delitos... Pero hay otro aspecto. Hay unos delitos, Felipe, que no deberían ser objeto de ninguna hay algo que es importante tener claro. ¿No es verdad? Aquí hay delitos que así el senador quiera meter esto que algunos consideran mico, no tienen rebaja porque lo prohíbe el Código Penal. Delitos contra niños, por ejemplo. No feminicidio no tiene rebaja, eso no tiene ningún tipo de beneficio. No, pero hay otro aspecto, Néstor, que hay que mirar, y es cómo es el contrato laboral de los trabajadores cuando una empresa lleva sus talleres allá a trabajar. Firman contrato de trabajo, tienen los mismos derechos de los otros trabajadores. ¿Cómo es lo de las vacaciones? ¿Cómo es lo de las primas? ¿Cómo es todo lo que están reglamentando ahora? No, es que eso, si lo que usted va a hacer es peor explotación ahí en la cárcel, claro, ojo con eso, y lo estoy diciendo, Aurelio, Néstor, porque esa experiencia, yo me imagino que inclusive en la cárcel, en Francia, Aurelio, en la cárcel debe regir la ley colombiana, ¿no? Eso que dice Aurelio es muy importante, Néstor, porque pero en Francia y en Alemania... En Francia y en Alemania las experiencias son que la ley laboral no se cumple. Y la proposición está muy laxa en eso, muy gaseosa. Eso que dice Aurelio es muy importante, Néstor, porque entre otras cosas una propuesta parecida se promovió por allá en el gobierno del presidente Santos. Yo no sé si Luis Ernesto estaba todavía en el Ministerio de Trabajo, y justamente fracasó porque no se encontró un mecanismo para el pago de la seguridad social. Pero bueno, dicho esto, Néstor, déjeme decir otra cosa. Yo creo, o 2 cosas rápidas. Una,
esto ya existe de alguna manera, ¿no? Es 1 por 2, es 1 por 2. En el Código Penitenciario se permite redención de tiempo redención de tiempo por trabajo. Eso ya existe. Se aumenta, digamos, en este caso. Pero lo segundo es que, bueno, dos cosas más. Una segunda es a propósito del comentario de Ricardo, que es que hay unos delitos que no tienen beneficios porque el Código Penal lo dice. Pues si esta ley se aprobara de la manera como se aprobó esta proposición, todos esos leyes entrarían, todos los delitos entrarían con este beneficio porque esta es una ley posterior y la ley posterior deroga a las leyes anteriores. Entonces, si la ley anterior excluía unos delitos, esta no los excluye y por lo tanto, claro. Pero lo cuarto es que yo creo que esta proposición no tiene mucho futuro, Néstor, porque ha violado eso que en el derecho parlamentario se conoce como el principio de consecutividad. Esto apareció solo en el cuarto debate, no se había debatido antes. Es el típico mico, y entonces es probable que eso no sobreviva. 8:11 a.m. Atención, está escribiendo sobre esta reforma laboral en este momento un larguísimo mensaje el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Un extenso trino, mensaje en su red social X, cerca de 543 palabras en los que habla de todo, habla del esclavismo, habla del siglo XX, habla de las guerras mundiales. Pero mire, lo que dice el presidente de la República a través de su cuenta de X es lo siguiente, abro comillas: en las plenarias del Senado se están definiendo posiciones alrededor del interés, el interés del empleador y los intereses de la gente que trabaja. El siglo XX vio 2 guerras mundiales donde murieron alrededor de 100 millones de hijos de trabajadores y campesinos, decenas de revoluciones obreras populares con millones de muertos por conquistar derechos y libertades. Cayeron imperios, monarquías y hasta el llamado Tercer Reich. Nazis, obreros y patrones fueron aprendiendo a dialogar. El patrón entendió, después de todas las guerras del mundo, que si el trabajador ganaba más, él también ganaba más. Hubo paz. Dice el primer mandatario también, ¿por qué en Colombia no hay un pacto social así? ¿Por qué dejamos que la tierra fértil no produzca alimentos? ¿Queremos ser ricos? Pues produzcamos. Los patrones quieren ganar, vale, pero como nos enseñó la historia y la humanidad después de tantos millones de muertos, haciendo que las y los trabajadores ganen más realmente y que la sociedad sepa más. Avanza este trino, como mencionamos, muy extenso, también sobre la historia de los trabajadores en Colombia. Recuerda la masacre de las bananeras a principios del siglo XX. Dice que la gobernanza paramilitar no permitió que se aplicara la Constitución de 1991. Se construyó para matar y dominar trabajadores, campesinos, mujeres y niños de las haciendas y de la ciudad. Cierra el mensaje con lo siguiente: en la consulta popular he invitado al pueblo a hacer un pacto social. Si vivimos en uno de los países más bellos del mundo, entonces que nuestra vida sea buena y digna. No pido solo que el día termine a las 6 de la tarde. No pido sino que el día termine a las 6 de la tarde, que las familias puedan reunirse sábados, domingos y festivos y descansar, o que se les pague más si trabajan esos días, que la gente que labora tenga un contrato laboral y no una mentira de esclavistas. Estamos en el siglo XXI, seamos modernos. Y le envía un mensaje al Senado. Dice, el Senado tiene aún la palabra, que no sea el Senado romano de esclavistas, sino el Senado de la República de la gente que trabaja. Néstor.